estamos en nuestra serie. Hoy terminamos, se nos acabó noviembre. Sí, ya el próximo domingo es diciembre 1, así que se nos fue el año y todo este mes hemos estado hablando cuál es el tema, qué serie hemos tenido. ¿Sabiduría de dónde? De lo alto. Hay dos sabidurías, la de lo alto y la otra terrenal diabólica, y hemos estado tratando de aprender algo de la sabiduría de Dios para movernos aquí en la tierra. Y en estas 4 prédicas que hemos tenido, hablamos la primera vez, cuando comenzamos el mes, hablamos de pequeña sabiduría, que pareciera que fuera hace poquito, pero ya fue hace un mes. Hablamos de pequeña sabiduría. ¿Se acuerda de la sabiduría? La sabiduría de la araña, de la langosta, de la hormiga y del conejo. ¿Sí? No sé si están los chicos ahí como... Creo que se me fueron ahí. ¿Estamos ahí? Sí, se me había dormido nomás. Ok. Esa fue la primera, la de la pequeña sabiduría. Después viajamos a Argentina, tuvimos que viajar y vino el pastor invitado y él habló acerca de la mosca que contamina el perfume y dijo: no pierdas el perfume, que tenemos que ser sabios porque una pequeña mosca puede arruinar todo el perfume, ¿sí? Y la semana pasada hablamos de ¿quiénes? ¿Se acuerda? La bella y la bestia, Hablamos de la bella. ¿Cuántas bellas y bellos hay en este lugar? No tengo mucha fe. No voy a preguntar cuántas bestias hay, pero ¿cuántas bellos y bellas hay acá? ¿Es más sabio que cuando comenzamos con esta serie? ¿Sí o no? ¿Aprendió algo de sabiduría? Vámonos a casa. Vamos. ¿Aprendió algo de sabiduría en este mes? Sí. Lo está diciendo para conformarme nomás. Si aprendió algo de sabiduría, usted está más bello, más bella que lo que estaba antes, menos bestia. ¿Sí? Esa es la idea de la sabiduría. Y hoy vamos a hablar un tema para cerrar ya lo de la sabiduría. Es un mensaje que prediqué por allá por el año 2018, que pareciera que fuera cerquita, pero hace 6 años del 2018. Y en ese año Dios me mostró este mensaje, es el cierre para esta serie de sabiduría, y es tal vez una de las palabras un poco fuertes que espero que Dios te haya traído con un propósito para que recibas esta palabra en esta mañana, porque hoy vamos a hablar claro. Vamos a hablar y vamos a nombrar al pan y al vino. ¿Sí? Había otra expresión. Esa expresión en mi país se utiliza para decir, ok, vamos a darle las cosas por su nombre. Al pan y al vino. ¿Se usa en su país así? Sí. Hay otra que es, vamos a hablar a calzón quitado, pero iba a quedar feo el calzón quitado ahí en la pantalla. El calzón, no. Dije, no, mejor al pan y al vino, ¿no? Fue sabia la decisión, ¿no? Sí. Y de eso vamos a hablar. Acompáñame a la Biblia, al principio de la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 3, a que nos hable el Señor. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice lo siguiente: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Diga, bueno para comer. Estaba bueno para comer. Y que tenía buen aspecto. Se veía bien. ¿Está conmigo? Y era deseable para adquirir ¿qué cosa? Sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Déjeme ir avanzando con estos versículos antes de empezar de lleno en el tema. Pero déjeme decirle algo. Primera gota de sabiduría que yo te quiero compartir hoy es que a veces hay cosas que están buenas para comer, que lucen bien y que se ven deseables como para adquirir sabiduría, como que vamos a crecer haciendo eso. Pero Dios nos ha prohibido comer de ese árbol.
Hay cosas que pueden parecer deseables, pero si las hacemos, vamos a traer sobre nosotros maldición en vez de traer bendición. Cuando desobedecemos a Dios, por más que lo que estamos haciendo luzca bien, se vea hermoso, pareciera que tiene una buena intención, si va en contra de lo que la palabra de Dios, si va en contra de la orden que Dios ha dado, no va a traer un buen resultado. ¿Sí? Se quedaron todos callados. Al pan, pan y al vino, vino. Te estoy hablando cómo son las cosas. ¿Sí? Y el que peca, el que desobedece a Dios, nunca se quiere quedar solo, así que le convidó al esposo. Cuidado. ¿Sí? Cuidado con las amistades, cuidado con los amigos, cuidado con los hermanos, cuidado con la familia, con los compañeros que hacen las cosas mal y te quieren arrastrar porque no quieren estar solos. Cuidado, necesitamos ser sabios. Dice que en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, versículo 7, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. La primera reacción que el ser humano tiene cuando se ve descubierto en su pecado es tratar de cubrirse, tratar de taparse. Versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Escuche. El fruto parecía bueno para adquirir sabiduría. ¿Qué sabiduría les dio ese fruto? Fue la sabiduría terrenal y diabólica. ¿Sabes por qué? Lo sé con seguridad. ¿Por qué puedo decírtelo con certeza? Porque desde el principio de esta serie te he dicho algo. La sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto te acercan a Dios. La sabiduría de lo alto te hace tomar pasos que te acercan a la voluntad de Dios. Si la voluntad, el centro de la voluntad de Dios está en ese lugar para tu vida, cuando tienes sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios te va a guiar a que te pongas tú a mover tus deseos, tus sueños, tus propósitos, tu voluntad a la voluntad de Dios y no al revés. En cambio, la sabiduría diabólica, la sabiduría terrenal, es una sabiduría que hace esto. Cuando escuchamos la voz de Dios nos queremos esconder, porque sabemos que estamos sucios, sabemos que estamos en pecado. Date cuenta de algo, cuando alguien peca en la iglesia, cuando alguien está mal, que ha dado malos pasos, que ha caído, lo primero que hace es dejar de venir a la iglesia. Y lo llamás por teléfono y decís, ¿qué pasó? No, es que estaba mal, entonces no quise ir a la iglesia. ¿Y quién te dijo que eso es así? ¿Quién te lo dijo? La sabiduría terrenal. Eso es la sabiduría del fruto del árbol prohibido. Porque la sabiduría de Dios te dice, este es un hospital para sanar. Vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados y yo los haré descansar. Entonces, si fallaste, el lugar a donde tienes que venir es a los pies de Cristo. A sus pies arde mi corazón. ¿Sí? Es el lugar donde tenemos que ir. Pero sin embargo, la sabiduría de este mundo nos lleva en la dirección opuesta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Versículo 8. Al final dice, trató de esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Mira al que está a su lado y diga, no seas tonto. Dígaselo así, pero dígaselo como de parte suya nomás, ¿ok? Ya no seas tonto, de Dios no te puedes esconder, Dios te ve. Dígale, Dios te ve. God is watching you. ¿Ah? No nos podemos esconder de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Pero Dios, diga, pero Dios. Versículo 9, pero Dios, el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, ¡tatán! ¿Sabe cuántas veces escucho esta misma frase en las consejerías? ¿Y cómo comenzó todo esto? La mujer que Dios me dio.
la mujer que me diste, por compañera me dio ese fruto y yo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer se dio cuenta y dijo, la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Y si le hubieran preguntado a la serpiente hubiera dicho la suegra. No sé. ¿Te das cuenta que cuando nos vemos descubiertos nuestro pecado, lo primero que queremos hacer es escondernos y echarle la culpa a alguien más? Diga, escondernos, echarle la culpa a otro. ¿Lo ves? ¿Te has puesto? Los que somos papás sabemos que esto le surge como al año ya. Como al año ya quieren esconderse. Dicen, yo no fui. Está con el cable así en la mano y yo no fui. Y te desmienten y le echan la culpa al otro y se pelean entre hermanos y estás 2 horas para saber cuál de los 2 había sido, cuál de los 3 había sido, porque ninguno quiere ser descubierto y le echa la culpa al otro. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. Lo primero que te quiero establecer esta mañana es que la naturaleza del hombre no ha mejorado desde el Edén. No ha cambiado mucho. ¿Sí? No ha cambiado la naturaleza humana. Seguimos iguales. Hemos mejorado en la tecnología, hemos aprendido de ciencia, hemos surcado ahora los cielos, volamos en avión, mandamos naves al espacio, tenemos tecnología digital y teléfonos que nos conectan, pero seguimos igual en esta parte. La naturaleza humana sigue estando corrupta. Se corrompió con el fruto del árbol y la sabiduría de este mundo y sigue igual. Nuestra primera reacción ante el pecado sigue siendo la misma de Adán y Eva: escondernos y echarle la culpa a alguien más. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Por eso es que necesitábamos un plan de salvación. Porque en el plan de salvación que Dios preparó para nosotros está incluida el cambio de naturaleza, el nuevo nacimiento que Dios nos da, el nacer del agua y del espíritu. ¿Sí? Es necesario que naciéramos de nuevo para que haya una nueva naturaleza. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice así: en cambio, dejen, diga conmigo, dejen, esa palabra es clave. Dejen, permitan que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Te hice leer y repetir la palabra dejen, porque al decir dejen, Pablo le está diciendo a los efesios: Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere transformarte la naturaleza a través del Espíritu Santo. A lo mejor aceptaron a Cristo, vienen a la iglesia y Dios ha empezado la obra, pero al fin de cuentas somos nosotros los que decidimos si nos dejamos transformar o seguimos igual. Por eso es que hay muchos cristianos que llevan años en la iglesia y siguen siendo los mismos mentirosos de antes, los mismos enojones de antes, los mismos hipócritas que antes. Y por eso hay tanta gente así en las iglesias, porque no quieren cambiar. Y cuando no quieres cambiar, ni el Espíritu Santo te fuerza. Diga, recién empieza. Estamos hablando, te estoy diciendo las cosas como son. Al pan y al vino, así mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Dios? Dejen que el Espíritu les transforme. Dejen que el Espíritu les transforme. Nos gusta disfrazar el pecado. Es como nuestro deporte favorito. Esta sociedad se llenó del conocimiento de esta sabiduría terrenal y diabólica. El enemigo es el que domina los aires, el que impone muchas de estas filosofías nuevas de vida, y te lo muestro. Estuve buscando algunas historias y en un libro que encontré 2 historias que quiero compartírtelas rápido. En la primera, si hay niños pequeños, deberían estar en la clase, pero tapen los oídos porque voy a hablar un par de cosas media fuertes, pero no se preocupe, no hay nada desubicado. Pero dice que una mujer joven se acercó a un pastor y le dijo: tengo un problema. Voy a tratar de hablar en código para los adultos, ¿sí? Estaba llorando, estaba
sin querer hablar, el pastor la anima y le dice, ok, contame lo que está sucediendo. Finalmente la mujer se largó a llorar con todo y le dijo, en realidad no sé cuál es mi problema, pero mi esposo dice que tengo un problema. Y él me dice que no lo comprendo. Mi esposo mira películas y videos de aquellos, ¿sí? XXX, ¿sí? Y dice que necesita mirarlas antes de estar en intimidad conmigo, que las necesita. Y yo le dije que él no necesitaba esas películas, pero él dice que no lo comprendo. Dice que si de verdad lo amara, entendería por qué tiene que verlos y no me opondría. ¿Cuál es mi problema, pastor? Y el pastor le contestó, su problema es su marido, que es un adicto a la pornografía. Diga el pan, pan y el vino, vino. Esta sociedad, y te quiero abrir los ojos en esto, ha borrado de su vocabulario la palabra pecado y ahora todos son problemas. Tenemos problemas. Pastor, tenemos un pequeño problema. Hemos adaptado, el problema es que muchas veces la iglesia, los pastores han adaptado el evangelio y sacan la palabra y han reemplazado la palabra de Dios por conceptos de psicología en nuestro afán de no ofender, de ser tolerantes, comprensivos, buena gente, que la gente diga, ay, qué lindo el pastor. ¿Eh? Y hemos eliminado la palabra vocabulario, la palabra pecado de nuestros púlpitos. Sí, pero la Biblia no lo ha hecho. En otra historia que estaba en ese mismo libro dice que una mujer cristiana de muchos años en la fe fue engañada y abandonada por su esposo. Tiempo después del divorcio vino a pedir ayuda al pastor, pues tenía un problema. Al sentirse triste y solitaria, teniendo, según su propia expresión, necesidades biológicas, se dejó guiar por sus emociones y pasó el fin de semana con un hombre que acababa de conocer. El pastor le dijo, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Has adulterado. La mujer abrió grande los ojos y se ofendió porque la habían llamado adúltera. Para ello esto no era un pecado, era solamente un problema que tenía que superar. Sin embargo, a la luz de la palabra había cometido adulterio, por lo cual era una mujer adúltera. Hoy la sociedad tiene problemas, no pecados. ¿Estás incómodo por lo que estoy hablando? Perdón, pero me alegra que estés incómodo porque es el propósito de la palabra. Estamos hablando de sabiduría de lo alto. Te quiero hablar de esta sabiduría de lo alto porque nos hemos puesto como meta en desarrollo cristiano de que queremos ser una iglesia en la que nos vayamos al cielo todos los que vengan a esta iglesia. Y no vamos a irnos al cielo encubriendo el pecado con hojas de higuera. Poniéndole nombres bonitos al pecado. A lo que Dios dice que es pecado, al pan, pan. Y al vino, al vino. ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué son problemas? Te lo explico, es fácil. Mira, no es tan difícil si lo piensas. El mundo le dice problemas porque los problemas es algo que te sucede, algo que te vino, que algo que hoy me está pasando este problema. Y si te está pasando el problema es como que te quita un poco la responsabilidad. Yo no tuve nada que ver. Pasé el fin de semana con una mujer que no es la mía, pero fue sin querer un problema. Fue sin querer queriendo. Entonces, con el problema realmente no tenemos mucho para hacer. Podés recibir compasión. ¿Qué es lo que viene buscando muchas veces la gente en las consejerías? Compasión, comprensión, ayuda profesional, que le pasen la mano y le diga, bueno, todo va a estar bien, engañaste a tu esposo, hiciste esto ilegal, robaste, mentiste, pero todo va a estar bien porque el Señor te ama y el Señor te cuida. Y hay gente que viene buscando eso porque como consideran que es un problema, lo ponen al problema en las manos del Señor y que el Señor se las arregle. Y no funciona así. En cambio, cuando es un pecado, cuando lo que estás haciendo le llamamos pecado, como la Biblia le llama, entonces eso te confronta con tu responsabilidad porque fuiste el que tomaste la decisión. Y necesitamos... Si nos damos cuenta que es un pecado, vamos a tener que arrepentirnos, confesarlo, pedir perdón y tiene que haber un cambio de vida. Insisto, tal vez estabas buscando hoy una palabra que te dijera todo va a estar bien. Y te voy a decir algo, todo va a estar bien, pero tienes que dejar el pecado.
tienes que dejar el pecado. Tienes que acercarte a Dios y Dios va a estar contigo y todo va a estar bien. Pero tienes que cambiar la vida. La sociedad suaviza, relativiza. Muchas iglesias hoy generalizan para que no parezca tan grave la cosa, para que no tengas que esforzarte en cambiar. Pero yo como pastor de esta iglesia te tengo que decir, queremos desarrollo cristiano, queremos desarrollarnos como cristianos, tienes que cambiar. Tienes que ir dejando la naturaleza humana, dejando la sabiduría humana y diabólica y tienes que ir llenándote de la sabiduría de Dios y caminar en esa sabiduría y dejarte transformar por el Espíritu Santo que quiere hacerlo. Evitamos la confrontación con nuestro pecado de la misma manera que Adán lo hizo al principio, pero te tengo que decir esto, gotita de sabiduría, amén. Esconder el pecado no resuelve el hecho de que el pecado sigue estando ahí. Sigue estando ahí, el pecado es real. Y no es el único problema. El problema es que a los ojos de Dios no puedes ocultar el pecado y el pecado Dios lo ve. Por lo tanto, las consecuencias del pecado siguen estando ahí y se van a manifestar en tu vida por más que lo escondas. ¿Te imaginas? Estás comiéndote una de esas mojarras fritas que venden ahí en los restaurantes dominicanos o algo. Si no te gusta la mojarra, un salmoncito. Y te queda el esqueleto en el plato. Y en vez de tirarlo a la basura o tirarlo al tacho, zafacón, como tú le digas, lo ponemos abajo de la alfombra. Veo que esos que barren por ahí tienen las cosas, lo ponemos abajo de la alfombra. ¿Qué va a pasar? Tal vez el primer día no pasa mucho, pero el segundo día, hermano, eso va a oler feo. Al tercer día, probablemente la mancha ya esté pasando por arriba de la alfombra, se empieza a contaminar la alfombra y va a llegar el momento en que no solamente vas a tener que sacar la basura de ahí abajo, sino que vas a tener que tirar la alfombra porque se va a ver contaminado. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces. Queremos esconder el pecado. No, todos lo disfrazamos. Es un problema, está bien, vamos a salir de esto. No, si hay violencia en tu hogar, una cachetada, una trompada, un golpe en una discusión, no es algo así nomás que hay que dejar de pasar por alto. Es algo que hay que sentarse y hablarlo y confrontar, porque eso es violencia doméstica y es un pecado. Un porrito no es un problema. Es una adicción a las drogas. Es una adicción al cigarrillo, es una adicción al alcohol. Ay, es que yo no me puedo tomar una cervecita sola, me tengo que tomar 2 o 3. Pues entonces hay algo que está mal. ¿Sí? Si cuando te enojas perdés el control y agarrás a las trompadas a todo lo que se te cruza, no es un problema, es un pecado. Necesitamos confrontarlo. Al pan y al vino. Y al vino. Todos los problemas de la vida que tienes tú y que tengo yo, de alguna manera se relacionan con el pecado, porque es parte de esa naturaleza perdida que hay en el hombre y en la humanidad. Por eso es que necesitábamos al Salvador, y Cristo vino y se puso en nuestro lugar para morir por nuestros pecados, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para darnos la posibilidad de tener esa nueva naturaleza. Y acá está la primera gota grande de sabiduría que quiero darte, que quiero que te quede bien claro. La Biblia no esconde el pecado. Dígale al que está a su lado, la Biblia no esconde el pecado. La Biblia no dice, ay, bueno, David, pobrecito, estaba solo y justo la vio la vecina que estaba bañándose desnuda ahí, bueno, es hombre, cayó. ¿Dice eso la Biblia? No, dice que David pecó en su corazón al verla y al desear. Y no dice, bueno, y después se portó mal con el amigo. No dice se portó mal con el amigo. Dice, fue y mandó matar a Usías y asesinó a su amigo por lujuria. La Biblia no esconde el pecado, lo declara y lo expone, te confronta para que puedas recibir el perdón. Si tú no enfrentas el pecado en tu vida, no vas a recibir el perdón de Dios.
Mientras lo sigas tratando como un problema que hay que dejarlo ahí, no vas a recibir el perdón ni vas a recibir la libertad, porque necesitas confrontarlo, arrepentirte y pedir perdón y apartarte de ese pecado. Dígame un amén aunque no lo sienta. Sé que no lo estás sintiendo tal vez, pero dígame un amén mentiroso ahí como que me está... Jesús nos ordena Jesús nos ordena que hablemos con claridad. Dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que cualquier otra cosa proviene del enemigo. Lo dice en Mateo capítulo 5. Entonces, por eso te estoy hablando de esta manera. Porque como pastor, yo no puedo pasarte la mano sobre el pecado y decir todo va a estar bien si no estás dispuesto a dejar el pecado. Hello. El pecado es obstinación también. El pecado es rebeldía. Debemos hablar con coherencia, tenemos que vivir de manera coherente. Si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como Cristo dice, ¿sí? Lo más grave de todo esto es que muchas veces tratamos de vivir una vida de apariencias en las que todo está bien. Ponemos cara de cristiano ante todas las situaciones que se nos cruzan por la vida, ¿sí? Pero las consecuencias del pecado que están bajo la alfombra están sobre nuestra vida. ¿Me explico? Si tú escondiste el pescado abajo de la alfombra, va a echar olor y va a podrir la alfombra. ¿Me sigues? Y no importa si tienes una cara de evangélico terrible. No importa si eres el que canta los coritos más afinados de todos. No importa si ayudas al pobre, si haces un montón de cosas por la gente. Si hay pecado en tu vida, ¿sí? Las cosas no van a mejorar. Porque la paga del pecado sigue siendo muerte. Necesitamos arrepentirnos del pecado. ¿Sabe cuál es el remedio? Dios tiene un remedio para el pecado en nuestra vida. ¿Cuántos quieren el remedio para el pecado? ¿Seguro? Deme un amén un poco mejor, así me convenzo. ¿Cuántos quieren? ¿Sí? Ok. ¿Sabe cómo se llama el remedio de Dios para corregir la conducta? Cuando estamos para corregir esa naturaleza pecaminosa. Se llama disciplina. Es el remedio divino. ¿Cuántos siguen queriendo el remedio de Dios? ¿Sí? Vamos a leer unos proverbios rápido, mire. Que se nos ha ido el tiempo. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento, de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Quiénes desprecian la disciplina? Los necios. El temor de Dios es lo que nos hace tratar de no fallar a Dios. Hemos hablado, es el principio de la sabiduría. Pero si no somos sabios, vamos a despreciar a la sabiduría y vamos a despreciar la disciplina. Proverbios 3, versículo 11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. ¿Está difícil? ¿Sí o no? Vaya, dígale a un adolescente, te quedas sin celular por una semana. Se escuchan los gritos se quieren cortar las venas con el cargador. Claro, no, el celular no. ¿Cuántos vivieron toda la juventud y la adolescencia sin celular? No porque no quisiéramos, no había. ¿Sí? Y la pasamos súper bien. Que dejen. Sí, pero escuche. Ahora está bueno ver al adolescente, pero cuando tenemos 40, 50, 60 y Dios nos corrige. Dios dice, no te enojes cuando Dios te corrige. Y ya te voy a explicar por qué no te tenés que enojar. ¿Ok? Proverbio 12, versículo 1. Para aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Quieres aprender? Hay que aceptar la disciplina, la corrección. Proverbios 13:1. El hijo sabio. ¿Cuántos hijos sabios hay aquí? Acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Jovencitos, adultos, cuando Dios te corrija, cuando tus padres te corrijan, acepta la disciplina. ¿Ah? ¿Sí?
Ni un amén, pero no importa. Proverbios 13:24. Déjeme cambiar el ámbito de la información. Déjeme cambiar el ángulo de lo que estamos hablando. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermano, a veces nosotros estamos viendo cómo van criando los hijos. Y hoy te voy a hablar. ¿Cómo voy a hablar? ¿Te estoy hablando así hasta ahora? ¿Verdad que no estoy esquivándote ningún tema? ¿Te estoy hablando claro? ¿Te puedo hablar claro todavía? Me voy a meter en la educación de tus hijos. ¿Estás seguro que quieres que vaya? Sí. Escuche, el que no corrige a su hijo odia, aborrece. El que lo ama de temprano lo corrige. Si no, todos estos nuevos conceptos de educación en los que no queremos frustrar a nuestro hijo y no queremos, no, porque yo a mi hijo no le pegamos. Claro, pero tu hijo es un malcriado, que se porta mal, que no obedece, que no hace esto. Tu hija desobedece, hace frente a las maestras. Hello. Todos esos principios provienen de principios de psicología. Y yo tengo una pregunta: ¿la psicología de dónde, a qué sabiduría responde? ¿A la de lo alto o a la de la tierra? No, don't blame on me. ¿Ah? ¿Sí? ¿De dónde viene esa sabiduría? Es la sabiduría de este mundo. Que está, escúcheme. Es esa sabiduría que le habla a los padres ahora y le dice, no, porque no hay que corregirlos, con paciencia, hay que hablarle. Un chico de 4 o 5 años no puede tomar decisiones propias, no tiene que tener privacidad y definitivamente no entiende mucho el diálogo. A veces hay que sencillamente darle una nalgada, porque para eso están las nalgas. Y eso sí lo entienden, y lo entienden rápido. Hello, discúlpeme. No estamos hablando de violencia ni de lastimar al niño, no estamos hablando de nada de eso. Que no quiero que mi hijo se frustre. Tu hijo se tiene que frustrar. Porque si no se frustra, nunca va a superar la frustración, y el mundo está lleno de frustraciones. ¿Sí o no? Después salen, se frustran por una estupidez que pasó en la escuela y quieren agarrar una escopeta y hacer un desastre en una escuela. ¿Por qué? Porque se frustró porque un maestro le contestó mal. ¿Te frustraste? ¡Supéralo! Pero ¿cómo va a superar tu hijo la frustración si, pobrecito, no le dejamos que... Yo he ido a hogares en donde un niño de 4 o 5 años decide lo que va a comer toda la familia. En mi casa mis hijos no quieren comer lo que hay en la mesa, no coman, no hay problema, nadie los obliga, no van a comer nada. Y cuando vuelvan al día siguiente va a estar el mismo plato. Lo vamos a poner en la heladera para que no se pudra, pero va a estar el mismo plato hasta que se le dé la gana de comer. ¿Ah? Y que no se demore más de 3 días, pues si no se va a comer la comida y los gusanitos que salieron también. ¿Ah? Te cuento algo, te cuento una historia. Porque no quiero que pienses que te estoy enseñando esto y yo no lo hice en mi hogar. ¿Ok? Y usted ha visto a mis hijos, no son perfectos, definitivamente no son de esta iglesia, la iglesia de los imperfectos. Pero los 3 sirven a Dios y aman a Dios. Y me acuerdo... hace muchos años atrás, año 1997, del otro lado del siglo, para allá. ¿Sí? Mes de noviembre, 6 de noviembre nace Matías. Habrán pasado mes y medio y este chiquito no nos dejaba dormir. Lloraba toda la noche. Claro, primer nieto de las dos familias, vivía en brazos. Vive en brazos de los abuelos, de los tíos, de los primos. Todos querían el bebé era la mascota de todos. Claro, después llegábamos a la casa y el tipo quería seguir en brazos. En los brazos se dormía, lo poníamos en la cunita y miran los gritos. Y mamá y papá trabajaban. Y teníamos que trabajar y levantarse y ya estábamos que no dábamos más. Entonces hablamos con la sabiduría de la familia, hablamos con las abuelas. Y las abuelas nos dijeron, déjenlo llorar. Déjenlo llorar, se le va a pasar. Entonces una noche estábamos muertos de cansado con mi esposa. Y lloraba y dijimos que lo vamos a dejar llorar. Y nos vamos a quedar levantados viéndolo a ver
¿Cómo responde? Decía, pues, padres primerizos. Te pongo algo en contexto. En la familia, una familiar cercana, había perdido un bebé hacía unos meses, como menos de un año antes, en esa muerte de cuna que hay. Entonces nosotros era hermano, tenía 20 y pico de años, tenía pelo, era flaco. Tenía juventud, no me dolían las rodillas ni la espalda. Sí. La cuestión es que, claro, lo dejamos llorar en la cunita con su sabanita y todo ahí el bebé, y nosotros estábamos en la cocina y estábamos haciendo cosas del trabajo y seguramente estábamos tomando mate o algo así, y lo escuchábamos. Y cada 4 o 5 minutos uno de los dos iba y se asomaba y lo miraba, y el tipo parecía el demonio Tasmania dentro de cosas y gritando, pataleando y llorando. Ok, de pronto, se cayó. Se escuchó silencio y dijimos, se durmió. Y lo vamos a ver despacito, que no se vaya a despertar. Y cuando entramos al cuarto, el tipo estaba dormido, la sábana y la almohada manchadas, salpicadas con sangre. Lo levanto, cuando yo veo la sangre lo levanto, y el tipo así flojo, así como que estuviera muerto o desmayado, algo por el estilo. Ay, Señor bendito. En este viaje pasamos por la esquina de esa casa y pasamos por esta calle, la calle Góngora, en Alta Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Es una calle de una sola mano que me llevaba lo más directo al hospital de niños, que estaba como a 7, 8 minutos en aquella dirección. Y si no iba por esa calle, había que dar toda una vuelta que nos íbamos a demorar como 25 minutos. Así que nos subimos en el auto, así como alma que lleva Cristo. Nos subimos al auto y nos metimos en contramano por esa calle, a todo lo que da. Argentina, dentro de sus cosas, tiene sus cosas buenas. Usted en Argentina, si usted saca un pañuelo blanco por la ventana y va tocando la bocina, la gente sabe que usted lleva una emergencia en el auto, y toda la gente se va a abrir y le va a dar paso, no como acá que todos tienen miedo de chocar y se te plantan ahí. Allá se abren y te dejan pasar. Nos dejaron pasar, y saliendo de esa calle, cuando se pasía a doble mano, había un paso a nivel y cruzamos las vías del tren de tal manera que el auto saltó y cayó. Así onda los duques de Hazard. Y cuando cae el auto, Matías se despierta y empieza a llorisquear. Y nosotros seguimos hasta el hospital, llegamos al hospital, entramos a la emergencia, el médico lo recibe, lo mira, se lo llevan para allá, y nosotros así se llevan el bebé. Y de allá viene el médico como 2 minutos después, así, sí, rápido, y nos mira y nos dice, ustedes son padres primerizos, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Ustedes lo dejaron gritar, ¿verdad? Sí, lo dejamos gritar. Ok, primero, lo dejaron gritar, quedó exhausto, se durmió profundamente. Estaba dormido profundamente. La sangrecita es que le tienen que cortar las uñitas, papá, porque mira, se arañó así, se ve que del enojo se había agarrado los labios así, se había lastimado los labios, esa era la sangre que veíamos. Vayan, chicos, están bien. Salimos de la guardia de ahí. Esto que te voy a contar hoy te lo cuento con gracia, pero ese día cuando nosotros salimos, hay cosas que yo no me olvido, hermano. Usted sabe que mi memoria no es buena, pero yo me acuerdo la sensación con la que yo salí de ese hospital. Temblaba como una hoja. Nos sentamos los dos, íbamos en silencio, en absoluto silencio con Cari. Ni nos hablamos. Nos sentamos, Cari agarró el bebé en los brazos, nos miramos, nos agarramos las manos y nos largamos a llorar como niños. Como usted nunca me vio llorar a mí y a mi esposa, largamos toda la presión, todo el enojo, todo lo que nos había pasado. Estuvimos como 5, 10 minutos, yo no sé cuánto tiempo llorando. Y ya nos recompusimos, agarramos el auto y nos fuimos a casa. Cuando llegamos a casa, lo volvimos a acostar y empezó a llorar. Y ya agarré, ni hablé. Me fui afuera, salí afuera. ¿Se acuerda que le conté de las varitas de paraíso? Corté una varita de paraíso así, la varita esas que son flexibles, esas. Le saqué las hojas, le bajé el pañal, y en el traserito gordito y rosa que tenía en aquella época, agarré y le hice 2. Y le dije, te dormís y dejás dormir a papá y mamá. Usted no me va a creer, nunca más volvió a llorar de noche. Nunca más. Créamelo o no me lo crea. También le dejamos la varita ahí para que se acordara.
lo dañé, lo maté, lo turbé, lo frustré. No, le enseñé disciplina. Le enseñé que la noche era para dormir. ¿Sí? No lo hizo más, créame, hasta el día de hoy. Ahora ronca, pero eso es otra cosa. Escuche las versiones. Proverbios 13:24. Reina Valera. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. No desde las 6 de la mañana, desde que es chiquito. ¿Sí? Versión Nueva Internacional. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Nueva Traducción Viviente. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Hermano, esta es la Biblia hablándote el pan, pan y el vino, vino. Hablándote fuerte. Si no usas la vara de disciplina, estás odiando a tu hijo. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Déjame ir un poquito más profundo. Si te niegas a usar la disciplina con tus hijos, vas a ser culpable de su destino eterno. Lo dice la Biblia, Proverbios 19:18. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. ¿Quiénes quieren arruinar la vida de sus hijos? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que disciplinar a nuestros hijos? Porque esto pareciera cruel. Hebreos 12:6. Porque el Señor, diga el Señor, al que ama, disciplina. ¿Y qué hace Dios? Azota a todo el que recibe por hijo. Yo esta semana pasada, cuando hablamos del mensaje anterior de la Bella y la Bestia, te dije que los latigazos están para la espalda del necio. De parte de Dios, no de parte nuestra. ¿Sí? Dios ama, por eso disciplina. Hebreos 12:7 en adelante. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Ahora en esta época lamentablemente sí. Versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, diga, lo hace con todos los hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. La otra versión es más violenta, dice bastardos en vez de ilegítimo. Si Dios no te castiga es porque no te considera un hijo. Si Dios no te corrige, si Dios no te disciplina, es porque no te considera su hijo. Por eso es que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos como Dios nos cuida a nosotros o nos cría a nosotros. Ya que respetamos, versículo 9, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Te dejo esta sabiduría clara. Quiero dejarte claro estos puntos. No podemos disfrazar el pecado y pensar que evitaremos la disciplina de Dios. ¿Quedó claro? Dígale al que está a su lado. Las hojas de higuera no funcionan. No con el pecado. Y no podemos pasar por alto el pecado de nuestros hijos ni de nuestros hermanos y evitar la disciplina, porque si lo hacemos, les estamos haciendo mal. Y déjeme decir algo. En la iglesia a veces tenemos que disciplinar. No es fácil, no me gusta. No me gusta hacerlo. Yo estoy acá para restaurarle, para bendecirle, pero a veces tenemos que disciplinar. Esa disciplina también viene de parte de Dios. Acá no estamos como hasta a veces en el siglo pasado avergonzaban a la gente y hacían pasar la gente acá adelante y decían, el hermano Pedrito mintió, dejó de pagar las cuotas del auto y se lo reposeyeron. Eso es un mal testimonio. ¿Ah? O el hermano Juancito le estaba mirando las piernas a la hermana no sé cuánto y la hermana no sé cuánto se estaba levantando la falda para que le mirara las piernas. Castigados, echados de la iglesia. No estamos para eso. Pero sí te tengo que decir algo. Si yo no te hablo de la manera que te estoy hablando, estoy siendo cómplice con la sabiduría de este mundo para hacerte mal. Y yo quiero que el día que te mueras, el día que estés viejo y tengas que entregarle el alma a Cristo, te vayas a la presencia de Dios y nos encontremos por la eternidad en las bodas del Cordero. Eso quiero. Necesito hablarte la verdad. Denle la gloria a Dios.
Contrario a lo que parece, la disciplina es un acto de amor. No nos parece. A ninguno de nosotros cuando éramos adolescentes, jóvenes, y mamá o papá agarraban la chancla o el cinturón. ¿Cuántos conocieron a la chancla de cerca? ¿Ah? Levante la mano. La chancla voladora. Okay. ¿Y cuánto? ¿Sabe qué? En mi casa no era tanto la chancla, en mi casa era el cinturón, la faja. ¿Cuánto conocieron la faja de...? Bendito Señor, hubiera preferido la chancla. Cinturón de cuero, eso. Y ya se me fueron todos a la infancia. Escúchese, están todos. Mire lo que Pablo le dice a los hebreos. Pablo le dice esto: ninguna disciplina, diga conmigo, ninguna resulta agradable a la hora de recibirla. No hay disciplina que nos guste. Es como la medicina. ¿Se acuerdan cuando estabas con tos y eras chiquito y venía la mamá o la abuela con esos jarabes que parecían hechos de infierno puro? Uno prefería seguir teniendo dolor de cabeza que tomar esa porquería. Y si no, te decían, bueno, si no es el jarabe, hay que ponértelo por inyección. Y era una peor que la otra, ¿viste? ¿Quién quiere medicina así? Nos crearon. Pero ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Diga, duele. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. La disciplina te entrena. Mi pastor, del que yo hablo tanto, de Pancho Bono, ¿sabe cuántas veces me disciplinó? ¿Cuántas veces me castigó? ¿Cuántas veces me pegó un grito? Y no eran tan dulces como somos ahora somos dulces acá. Hermano, él era ¡Cristian! En el medio del servicio, 1500 personas en la iglesia. Y yo estaba en el sonido, hacía un feedback en el micrófono y me pegaba el grito a mí. Pero ¿sabe qué aprendí? Me entrenó. Y hoy todo lo que usted ve, toda esa visión, ese ADN de excelencia que usted puede ver en lo que tratamos de hacer, viene de tantas fajas que me dieron espiritualmente, tantos castigos, tanto entrenamiento para hacer las cosas bien. Dicho esto, vamos a sancionar a todos los músicos. Ay, Señor. Ok, déjeme seguir. 1 Corintios 5:11 dice: más bien les escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Wow, qué fuerte. Esto no es la iglesia de este nuevo siglo que se predica, en la que todo está bien, hagamos todo bien. No, cuidado. Hay ciertas cosas, hermanos, si te juntás con gente que está viviendo en pecado, te vas a contaminar. Y como iglesia tenemos que cuidar esas cosas. No somos una iglesia legalista que está cayéndole a la gente encima, pero te tengo que decir, esto está en la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Si alguien se llama cristiano y continúa viviendo en pecado con impunidad y se le permiten que todos los privilegios de la hermandad los siga teniendo, entonces ¿cuál va a ser el incentivo que va a tener para cambiar? No va a tener ninguna razón para cambiar si puede disfrutar de todos los beneficios de la hermandad sin arrepentirse. Porque el que solo admite que hay un problema en su vida, tengo un problema, no va a resistir la disciplina, no la va a aguantar jamás. Está como ese texto que anda por Facebook y por todas las redes sociales, ¿no? Antes cuando un pastor disciplinaba a una oveja, la oveja cambiaba su actitud. Ahora si un pastor le pone disciplina a una oveja, se cambia de iglesia. Yo lamento si te vas a ir de la iglesia, pero déjame decirte esto: hay que confrontar el pecado, porque la paga del pecado sigue siendo muerte. Y si vivís en pecado, la bendición de Dios no va a fluir sobre tu vida. Por más que des el diezmo más grande, por más que cantes lo más bonito, por más que vengas y te barras la iglesia de rodillas, no va a funcionar. Porque necesitas arrepentirte de tu pecado, pedirle perdón a Dios y alejarte, dar una vuelta,
de 180 grados y empezar a alejarte del pecado, recibir la sabiduría de Dios y dejarte transformar por el Espíritu Santo para que esa naturaleza que quiere ocultar el pecado, esa naturaleza que tenían Adán y Eva que trató de tapar las cosas, salga de tu vida y puedas enfrentar tu vida a cara descubierta ante Dios. Que no haya nada que esconderle a Dios. De hecho, nada le puedes esconder, pero que no esté esa intención en tu corazón. Si aceptas la disciplina, la confrontación, la corrección, el dolor que eso va a causar, tu lamento demostrará un dolor por haber fallado verdaderamente, ser un llanto genuino. Y Dios te va a ayudar. Y Dios te va a perdonar y te va a dar una nueva oportunidad. Amén. Lo que pasa es que hay muchas, Pablo le llama en 1 de Timoteo, le llama doctrina de demonios. Hay mucha doctrina de demonios circulando en esta tierra. Lamentablemente en algunas iglesias también. Todo está bien. Ven, Jesús te ama como eres y ven, te aceptamos como eres. Cuidado, porque ninguna mentira del enemigo es una mentira 100%, son medias verdades. Y una media verdad es una mentira completa. ¿Sí? ¿Dios nos ama y nos quiere como somos? Sí, claro que sí. ¿Nos abre la puerta para todos, no importa cómo estemos? Sí, claro. ¿Dios quiere que permanezcas ahí? No. Dios quiere que cambies, que te dejes transformar por el Espíritu Santo. Recuerdo hace algunos años atrás, teníamos una persona que nos cortaba el pelo con mi esposa. No hace tantos años atrás, tenía pelo para ir a hacerme cortar. Y este muchacho que nos cortaba el pelo era una persona que era evidentemente afeminada. Un muchacho que tenía una inclinación y yo hablé con él mucho. Le dije, busca a Dios. Y me acuerdo que un día llegué a cortarme el pelo y me dijo, pastor, estoy yendo a una iglesia. Y me dijo, ¿a qué iglesia? Una iglesia de por acá de Winnet. Dije, ok, está bien. Qué bueno, me alegro que estés yendo. Y lo bendije, qué sé yo. Pasó el tiempo y no lo vi por mucho tiempo. Habrá pasado como 1 año o 2 años, no lo sé, no me acuerdo cuánto tiempo. Pero cuando lo volví a encontrar, me lo encuentro un día y el muchacho estaba completamente ya salido del closet, vestido con ropa de mujer, hablaba de una manera que era exagerada. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Y lo miré y le digo, ¿cómo estás? Le digo, ¿qué te pasó? Ay, no, pastor. Dice, yo le digo, ¿seguís yendo a la iglesia? Sí, yo sigo yendo a la iglesia. Pero en esa iglesia me mostraron que Dios me amaba como yo era. Y yo dije, ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Que un chico confundido entró a una iglesia y confirmó su pecado. Porque no sé si nos van a bloquear el video o no, pero la Biblia le dice a la homosexualidad pecado. Es un pecado ante Dios. Al pan pan y al vino vino. No te enojes conmigo. Es ceder a deseos corruptos, degenerados, satisfacer los propios deseos de la carne de la manera más baja. La Biblia habla de eso. Y no me importa lo que opinen el resto del mundo. La Biblia dice, Dios dice que es pecado, es pecado. De hecho, Dios nos avisó que en esta época, en los últimos tiempos, a lo bueno le iban a decir malo y a lo malo bueno. Y hoy lo vemos, ¿sí? Iglesia, cuidado. Cuidado con los mensajes en el internet. Cuidado con los pastores, las iglesias que hablan de que todo está bien, pero no nos recuerdan de vez en cuando que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sin Cristo nos vamos al infierno. Con Cristo estamos salvos. Viviendo en Él, Dios nos da redención, pero necesitamos ir mostrando el fruto de eso también. Tiene que ir habiendo un cambio en nuestra conducta, porque dice que el que robaba ya no robe. Y el que mentía ya no mienta, porque si seguimos viviendo en el pecado, por más que hayamos hecho la oración de fe, no hay fruto en nuestra vida. Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. La disciplina de lo alto te confronta y es lo que te estoy haciendo esta mañana. El hombre observa toda la tecnología que tiene, observamos todo lo que hemos logrado y pensamos que somos sabios. Sin embargo, el mundo cada día va peor, ¿sí o no? Con todo lo que hay, el mundo cada vez va peor. Por eso,
Hay un solo camino para cambiar nuestra naturaleza humana y ese camino sigue siendo Jesús. Amén. Termino con esto. Póngase de pie conmigo. Porque nos falta compartir la cena del Señor. Se nos ha hecho tarde hoy. Dejemos de disfrazar el pecado. ¿Qué te parece? No más, dígale al que está a su lado, no más hojas de parra. Al pan, pan y al vino, vino. ¿Se aguanta un poquito más? Sí. Los enamorados que viven juntos fuera del matrimonio, a los ojos de Dios, dice la Biblia, son fornicarios. Son un matrimonio que está fuera de orden. El hombre mal hablado es en realidad un maldiciente. El adolescente malhumorado y desobediente es en realidad un rebelde a los ojos de Dios. Alguien que no diezma es un ladrón. Quien mira a una mujer u hombre que no es su cónyuge con deseo es un adúltero. Quien acostumbra a no decir la verdad es un mentiroso. Óigame, no es que vine para que te vayas alegre hoy. Pero sí te tienes que ir agradecido con Dios en esta semana de Thanksgiving por recibir una palabra que necesitamos escuchar. La Biblia es clara, el pecado es pecado. Y es un asunto de vida o muerte. Y te lo voy a explicar por qué. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque cuando estemos ante el gran trono blanco, las cosas, no va a haber ninguna respuesta fácil para alguien que venga con problemas. Porque el pecado se va a tomar bien en serio ese día. Y los que hayan vivido en pecado van a ser rechazados. Y yo no quiero que tú estés ahí cargando con tu culpa. Quiero que puedas entrar y decir, ¿sabes qué? Jesús llevó mi pecado. Estoy limpio. Que podamos llegar y depositar nuestras coronas a los pies del Señor. ¿Usted quiere lo mismo? Sí. Entonces, déjese transformar por la palabra que hoy le está hablando. Sí. Es tiempo de que vengas a la cruz. Si tienes problemas, si estás en pecado, es necesario que vengas a la cruz. Y ahí donde está, no voy a hacer pasarlos al frente hoy, pero ahí donde está, yo le pido que levante su mano ahí y diga, Señor, yo necesito perdón, yo necesito reconciliarme, tengo que entregar parte de mi vida que está mal. Hay parte de mi vida que está siendo dominada por el pecado. Ahí donde está, diga, Señor, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, mira las manos de mis hermanos levantadas, mira mi vida. Señor, hay pecado en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser limpios. Ayúdanos a entregarte una vez más, Señor, nuestro corazón. Ayúdame una vez más a entregar, Señor, lo que está mal en nuestra vida. Señor, ayúdanos a confrontarlo, a enfrentarlo. No queremos tapar más el pecado que hay en nosotros con hojas de parra, con excusas. No queremos más acusar a nadie más, echarle la culpa a alguien por lo que nosotros hemos determinado, hemos hecho o por los deseos a los que hemos cedido. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por haberte fallado. Señor, ayúdanos a tener temor de ti, a fundar nuestra sabiduría en el temor de fallarte, Señor, de quedar mal contigo, que has sido tan bueno con nosotros. Restáuranos, Señor, y danos paz, danos tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de Cristo.